Ya, no tenía activado el micrófono. Buenos días, una disculpa, pero es que no me dejaba entrar, no me reconocía la máquina. Pero ya me atendieron y ya los veo a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. ¿Usted? ¿También? Cuidándonos. No, no hay de otra. En otra universidad que trabajo, ya nos mandaron a descansar hasta nuevo aviso. Sabemos si regresamos con el sistema híbrido o continuamos en línea. Es que sí está la situación delicada, pero eh, esto no se va a acabar hasta que nosotros no queramos. Si toda la gente usara cubrebocas, primero, ya no habría dispersión de este problema y segundo, pues se iría disminuyendo. Pero bueno, todo depende de lo que nosotros queramos. Pues me da gusto que estén bien, buenos días, como siempre. Es un gusto verlos, metafóricamente verlos, aquí en la pantalla, pero continuamos y nos quedamos en esa parte del territorio mexicano, nos quedamos en la parte de los límites marinos. Los límites marinos de cada país, y en este caso de México, están considerados todas las costas, todas las playas, los litorales que están bañados por el mar, y hablamos del mar patrimonial. Recuerden que la, los litorales no marcan simplemente hasta dónde llega el país, sino que tenemos mares territoriales que pertenecen a nuestro país, y después hay una línea que es el aguas internacionales. Entonces, en México, todos los límites marinos de nuestro país son esas costas, playas, litorales que están bañadas por el mar patrimonial. Y tenemos el espacio aéreo. La imagen de nuestro país se completa con, obviamente, una soberanía sobre el territorio, pero hay una soberanía sobre el espacio aéreo que se extiende en una altitud de 10,000 metros, considerando como límite medio hasta donde una aeronave puede volar. Eh, Generalmente nos hablan de 10,000 metros, pero estamos hablando a lo mejor de 10 kilómetros hacia arriba. La verdad es que no sé porque los aeronáuticos lo manejan sobre pies. Incluso dicen a cuántos pies de altura vuela un avión. ¿A cuánto? No sé si ustedes habían oído hablar de esto, pero ¿a cuánto equivale un pie aéreo? Y equivale exactamente a 30,48 centímetros. ¿Sí? Entonces, pues estamos hablando de que en un metro caben aproximadamente tres, tres pies. Entonces, hablaríamos de que si en un metro caben tres pies, en 100 metros serían 300. Híjole, es que alguien tiene una calculadora.
30.48 centímetros equivale a un pie. Entonces, estaríamos hablando que nuestro espacio aéreo, tomando en cuenta que son 10,000 metros, entre 30 punto, ¿cuánto dijimos? 30.48, algo así. Entonces, equivale a 328.839 y otra cantidad en lo que se refiere a pies, porque los aviones, no sé si ustedes han visto, pero los aviones siempre dicen, estamos a 40,000 pies, a 3,000, a 2,000 pies de altura, no dice metros. Pero en esta conversión, la altitud es 10,000 metros, considerando como límite medio, es lo que se presume que un avión puede volar a esta altura. Recuerden que la atmósfera, ejerce una presión sobre nosotros. ¿Qué pasaría si voláramos a esa altura sin un equipo especial o en una cabina especial? Pues simplemente explotaríamos, nos moriríamos. Uno de los experimentos nazis más crueles que hacían durante la Segunda Guerra Mundial era que los alemanes habían diseñado cámaras muy parecidas con todos los elementos a las cabinas de avión o donde vamos como pasajeros en un avión. Entonces, ellos estudiaban la resistencia del cuerpo humano en cuanto a la presión atmosférica. Y metían, ahí habla en ese libro, metían a unos rusos y los simulaban que iban a X pies de altura, con equipo, por supuesto, y de pronto les quitaban de golpe la protección y ahí narran cómo la gente explotaba, literalmente. Era un batidero en la cabina, porque imagínense, sangre, órganos, de todo. Esos eran sus experimentos de los nazis. Hay muchos otros muy crueles, pero nada más para darnos una idea, lo que significa 10,000 metros de altura, pues es verdaderamente impensado normalmente para nosotros, pero para las aeronaves se cuida mucho este espacio. Si un avión extranjero, de acuerdo a los radares, lo detectan que está sobre ese límite, entonces inmediatamente se hace contacto con esa nave pidiéndole por favor que se identifique o que se aleje, porque si no hace caso, llegan los aviones caza del país, lo interceptan en el espacio y lo obligan a descender porque está violando el espacio aéreo. También tenemos los litorales. Es la extensión de las costas mexicanas, 11,593 kilómetros de longitud. Se dan cuenta que casi es lo mismo que tiene de altitud del espacio aéreo, 11,593. Estamos hablando de los litorales mexicanos. El Océano Pacífico, ¿sí saben dónde está el Océano Pacífico? Tomando como referencia la República Mexicana.
¿no? ¿Sí saben de qué lado se ubica? De hecho, el Océano Pacífico baña a Oaxaca. Se puede decir que si vemos a la República Mexicana de frente, en esa referencia está a la izquierda, es el Océano Pacífico, y nos habla de 8.475 kilómetros de costas que baña el Océano Pacífico en referencia a la República Mexicana. Y el Golfo de México y Mar Caribe, prácticamente que son del lado del Océano Atlántico, obedece a 3.118 kilómetros. Es creíble porque la parte más larga de México está en el Pacífico, que viene desde Baja California Norte hasta Chiapas, todo ese litoral. Y el Océano Pacífico, que es la parte, perdón, el Golfo de México, que es la parte más pequeña, ocupa también parte del Mar Caribe que compartimos con algunas islas. De hecho, ambos países tienen muy clara cuál es el límite de cada uno para evitar problemas territoriales. El litoral se contempla como la costa del mar, país o territorio, es aquella zona en la que se hace contacto entre continentes y océanos. Eso es un litoral. No habla de playa, no habla de costa, sino que, por ejemplo, del lado del Golfo de México son playas y del lado del Océano Pacífico son costas. ¿Qué diferencia hay entre una playa y una costa? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Me voy a suicidar si no me contesta. Bueno, las playas presentan una estructura en declive normal. No hay pozos. Ustedes si van a Veracruz y se meten a la playa, al mar, se van dando cuenta que van bajando progresivamente en un declive uniforme. Si van a la costa, es peligroso porque a cierta distancia es como si abajo de ustedes hubiese una barranca. Las costas son rocosas prácticamente y las playas son arenosas generalmente. Entonces, esa es la diferencia entre una costa y una playa. Voy a checar su chat. Sí, profe. Exactamente, Elizabeth Díaz, tiene razón. La playa es cuando incluye arena y mar, que les comentaba, y la costa no hay arena. Hay una pequeña porción de arena, pero en general es rocosa. Muy bien, gracias. Gracias, Elizabeth, por tu participación. Muy bien. El mar patrimonial es una porción marina inmediata de las costas de los Estados Unidos mexicanos. Está integrada por el mar territorial y la zona económica exclusiva. El mar territorial corresponde a una zona, obviamente del mar,
cuyo límite está a 12 millas náuticas. ¿A cuánto equivale una milla náutica? El kilómetro equivale a 1000 metros. Las millas náuticas equivalen a 1852 kilómetros, o sea, más de 1,5 kilómetros. Por lo tanto, el equivalente de 12 millas náuticas es de 22.3 kilómetros mar adentro. O sea que si ustedes se paran en la costa del país y si de ahí miden 22.3 kilómetros, están todavía en el país de México. Pero si ustedes rebasan estos, entran a mares o lo que se conoce como aguas internacionales. En este espacio que les comento, se ejerce en su totalidad la plena soberanía de nuestro país. ¿Qué es una zona exclusiva? Así también hay zonas libres. En este caso, la zona exclusiva abarca 200 millas náuticas. Si ustedes multiplican 200 millas náuticas, vamos a ver que la zona libre comercial exclusiva de México equivale, dice que son 200 millas náuticas, entonces equivale a 370.4 kilómetros, ¿sí? Tomando en cuenta lo que vale una milla, que es de 1,800, más de kilómetro y medio, multiplicado por 200 nos da 370.4. ¿Qué quiere decir? Que si un barco pesquero se adentra a los mares y rebasa los 370.4 kilómetros o las 200 millas náuticas, en ese momento va a llegar lo que se conoce como guardia costera y les va a pedir que se vayan, y si están realizando pesca o algún tipo de comercio, van a ser detenidos. ¿Sí? ¿Ustedes sabían que aquí en Puebla tenemos una capitanía del mar? ¿Sabían que tenemos No, profesor. Sí, profesor, en Valsequillo. en Valsequillo, exactamente? Está la capitanía de la zona y efectivamente hay un muelle pequeño, pero hay un muelle y hay una actividad náutica ahí en el lago de Valsequillo. Ya no alcancé a ver quién dijo lago de Valsequillo. Como era conocida como la capitanía del puerto. Exactamente. Exactamente. Alguna vez yo fui, hace mucho tiempo, la verdad, no tengo idea, no sé, hace 20 años. Y la verdad es que no tengo el dato, pero la mayoría de las personas pues no conocen este aspecto que tenemos en cuanto a actividad náutica en Puebla, ¿no? Y es en el lago de Valsequillo. Es interesante, si algún día pueden ir, pueden platicar con la gente que está ahí, les van a decir cosas interesantes que nosotros no sabemos y que es parte de este contexto territorial de nuestro país.
La superficie en cuanto a la zona económica es de 2.717.352 kilómetros cuadrados. Si se dan cuenta, es mucho más grande que la superficie terrestre. México no posee soberanía sobre esta zona. Solo preserva el derecho de aprovechar los recursos naturales que encierra, cuidar los ecosistemas. La pesca pirata puede acabar con la población de las especies porque no solamente pescan lo que les interesa, sino hay muchas especies que no son de interés y se mueren. Pasa un poquito pasa como en el Pacífico, la pesca del atún, pues muchos delfines se enredan en las redes y sacan también delfines y estos se mueren. Por eso, no sé si sabían ustedes, pero por eso México ha estado luchando con un problema de muchos años, porque a la hora de pescar el atún, las embarcaciones mexicanas pues matan tortugas, matan principalmente delfines y otras especies. Entonces, los americanos, que tienen un alto sentido moral, son el país más moralista y respetuoso del mundo. Ya ven que ellos no intervienen, ellos no son bélicos. Entonces, obligó a sus aliados a no comprar atún mexicano porque ese atún ha servido para matar delfines. Y entonces, en los países que son aliados de Estados Unidos, no se puede comercializar el atún mexicano. Fíjense qué controversia y qué ilógica su forma de pensar, porque a ellos nunca les han aplicado un embargo económico o un bloqueo económico, porque cuánta gente han matado en Vietnam, en Camboya, en Centroamérica, en el Medio Oriente, como cuánta gente habrán matado los americanos. Y no se sabe de un castigo hacia ellos. En cambio, sí hay un castigo para México, porque cuando pesca el atún, se mueren algunos delfines. Qué paradójico, ¿no? No sé qué opinen de la idiosincrasia del americano, de las leyes americanas, pero a mí se me hace totalmente fuera de lugar el que me castigues porque accidentalmente se muere un delfín, pero a ti nadie te castigue porque intencionalmente mates a tanta gente por conseguir tus egoístas y mezquinos derechos. El intervencionismo, ¿no? No sé qué piensen, pero se supone que México debe de preservar la zona y sin querer, bueno, es imposible evitar que no se mueran otras especies. Somos el 9º lugar en el mundo en cuanto a superficie a resguardo que tenemos. El noveno lugar, o sea que no somos tan pequeños, pero sí necesitamos, yo creo que básicamente se necesita modernizar, aplicar nuevas técnicas para evitar que esto suceda. El desarrollo sustentable o el desarrollo sostenible. ¿Alguien de ustedes me podría decir qué significa la palabra sustentable? Miren, se supone que viene de sustento.
¿sí? Algo que sostiene. El término sustentable, de acuerdo a nuestro idioma, es un término en que algo puede sustentar, ¿sí?, a otro. O sea, nosotros, por ejemplo, ahorita que está de moda la situación de socialmente responsable, lo que se tiene que hacer con la sustentabilidad es crear, buscar un equilibrio entre el medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales. La sustentabilidad está ligado fuertemente a la responsabilidad social. Ahorita todos los programas que buscan este desarrollo sustentable, voy a leer sus chats para que... Dice Elizabeth Díaz que tiene que ver con que son compatibles los recursos con los cuales se dispone en la región en la que estamos. Sí, deben de ser compatibles y yo creo que compatibles y debe de haber una congruencia en el uso de nuestros recursos y en la recuperación de los mismos, porque desgraciadamente no somos un país muy culto en este sentido. Entonces, yo puedo entender, de verdad, porque solamente ellos saben cómo viven, aquellas regiones donde terminan con un bosque, que cortan árboles a morir. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en el futuro vamos a tener problemas de clima. Es más, ya los tenemos. Ustedes han oído hablar del fenómeno del niño, del fenómeno de la niña, han visto lo que nunca se pudo imaginar, lugares como a principios del año pasado, con una extrema y extensa sequía. Lugares donde llovía, ha dejado de llover. Aquí en Puebla, por ejemplo, hemos acabado con la sustentabilidad. Ahorita se hace un esfuerzo por reforestar. En los años 70, 60, 70, y yo creo que desde lo que es a principios de siglo, Puebla y Tlaxcala gozaban de una cortina de árboles en el parque el Ixtapopo y la Malinche. Había muchos árboles. Estos árboles, cuando llovía, permitía detener el agua y alimentar los mantos freáticos para el abasto de agua potable a las regiones. Pero de pronto aparecen empresas, ¿cómo les llamaríamos? Pues prácticamente cometen un crimen ecológico y estas empresas se aprovechan de la gente que está en precarias condiciones económicas para empezar a cortar árboles. La tala de árboles de forma indiscriminada ha sido el resultado de lo que hoy vivimos. Cuando hace calor, es un calor terrible, una resequedad en el ambiente. Antes en Puebla no había tolvaneras, esos aires con mucho polvo, pero a raíz de que cortaron esa cortina que nos protegía en el parque Ixtapopo, pues todo nos llega directo. Y acuérdense que quien guarda la humedad de una región son los árboles. Y quienes transforman los gases contaminantes y que hacen daño,
los transforman en lo que es el oxígeno. Entonces tenemos graves problemas. ¿Qué quiere decir? Que no ha sido sustentable ahora y estamos perdiendo ese nivel de crear ese soporte para el futuro. Ahorita ya se hacen campañas de reforestación, pero no es suficiente. Sustentable, también tienes toda la razón, Adriana, es aquella defensa que hacemos de una situación porque la estamos fundamentando y la estamos sustentando en razones, pero razones que son apoyadas por elementos verdaderos y que han sido verificados. Y también tiene razón, la persona que trabaja y se mantiene y vive sola es autosustentable. Toda la razón del mundo. Como podemos ver, hay diferentes puntos de vista de la palabra sustentable. ¿Por qué ahora se habla mucho de la responsabilidad social? A ver, tu empresa que contaminas, que utilizas un recurso natural, tienes una obligación de invertir un dinero en esos recursos naturales para que el futuro sea sustentable. No sé si ustedes sabían también, pero una empresa que tiene jardines y bosques, ¿ustedes conocen empresas que tengan árboles? Muchos árboles. ¿Sí? No. Bueno, esos árboles que están en las empresas, técnicamente están en los terrenos de la empresa y la empresa es la dueña. Cualquiera de nosotros podría pensar en que se pueden cortar. Si es que la empresa quiere hacer una ampliación, pues pensaríamos que se puede cortar. Pensaríamos que son de él. Exactamente, Adriana, Volkswagen, Bimbo, Clemente Jacks, La Morena, todas tienen árboles. Ellos resguardan, a pesar de que el terreno es de ellos, los árboles no, sino que va a llegar la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente y le va a realizar un censo de árboles, donde cada árbol va a tener un registro y un número. Ese registro y número aparece en un atlas para conocer el tipo y la especie de árbol. Y se le calcula, ellos saben cómo hacerlo, la edad de esos árboles. Si un día Volkswagen o Bimbo o Clemente Jacks o La Morena o Summer Aliber, la que sea, si un día quiere construir y le vale y quita 20, 30 árboles que ocupan el espacio, la Secretaría de Recursos Naturales les va a hacer una visita y les va a realizar una auditoría de árboles. Y si falta alguno, recuerden que tiene un número de registro, y si falta uno, le van a levantar un acta administrativa, notarial, y la empresa va a tener una multa bastante grande. Y la obligación, aquí es donde viene la obligación de reforestar una zona. Y se han dado cuenta que hay empresas que dicen, vamos a reforestar,
y compran 10,000, 30,000, 50,000 arbolitos y los siembran. Algunos lo hacen como responsabilidad social, pero muchos como el pago de un castigo por haber cortado unos árboles dentro de su propiedad y que no eran de los árboles. No sé si sabían de esta regla. Por eso es que las empresas no pueden cortar, porque sí los árboles. Es muy interesante la ley mexicana en cuanto a los recursos naturales y en cuanto a nuestros litorales. Les voy haciendo comentarios reales de lo que se aplica en la vida real y que se sustenta, válgase la redundancia, en la ley. El desarrollo sustentable o desarrollo sostenible se usa principalmente ¿para qué? Para satisfacer las necesidades que vivimos en el presente, pero de una manera cuidadosa, sin comprometer la capacidad futura, el futuro de nuestras generaciones, para que ellas tengan, fíjense, no solamente que tengan cómo satisfacer sus propias necesidades, sino también que conozcan especies, porque tal vez si no cuidamos, muchos de sus hijos y sus nietos, vamos a pensar en el futuro, no van a conocer algunas especies. El hombre es el depredador más feroz que cualquier otro animal. ¿Ustedes vieron alguna vez la película El Rey León, la de caricaturas? Sí, profesor. ¿Qué pudiste reflexionar de esa película? Tomando en cuenta Bueno, lo que hay un vimos. capítulo donde está Timón y Pumba, hablaba sobre que, pues, de los desechos, ¿no? Así que inclusive que pues tenemos que ser más conscientes en esta parte, ¿no? Y definitivamente también es hoy por hoy el que vivimos esta situación, pero siento que también ha sido parte de, pues ha sido una situación compartida entre los ciudadanos y entre las personas que son fabricantes, fábricas, que somos muy consumistas. Entonces, toda esta parte como que no hay una concientización. Entonces, en este capítulo, pues hablaba sobre eso, de la basura. ¿Y cómo vivían ellos donde estaban? Cuando llega el hijo del Rey León, ¿cómo vivían ellos? No recuerdo muy bien, pero creo que era muy árido, ¿no? No, donde ellos vivían, Timón y Pumba, Ah, no, vivían entonces en un era lugar, como un bosque, una selva con mucha vegetación. un paraíso, ¿verdad? Uh-huh. Porque ellos cuidan. Pero ¿qué pasa cuando las hienas y el Scar asumen el poder de la región? ¿Qué pasa? Lo que tú dijiste. La tierra se convierte en el ambiente árido. Empiezan a cazar sin control. Acuérdense que les decía que tenían la obligación de cuidar el equilibrio. Y las hienas y el león rompen ese equilibrio y entonces le dice una leona a Scar que ya no hay manadas, todas se han ido, están muriendo de hambre por la irracionalidad. Bueno, en una buena reflexión, vean lo que está sucediendo actualmente en algunos lugares de nuestro país. Hay que ser reflexivos y lo que dijiste es perfecto. La responsabilidad de nosotros y también de las industrias. Nos estamos acabando. El mundo es tan grave que este año, para que se den una idea, este año los trabajos de la gente que nadie habla, porque todo el mundo habla de la alfombra roja, de los artistas de Hollywood, habla del deportista fulano, sultano, cuánto dinero tiene Cristiano, si es el más guapo, puras cosas superfluas, pero nadie habla de ese grupo de personas que andan luchando por disminuir oiganlo bien, 3 grados la temperatura del planeta.
estábamos angustiados y estamos angustiados porque hace 2 años se dijo que el planeta había aumentado en 1 grado su temperatura. 1 grado que muchos dirán, pues es 1 grado, ¿no? Es terrible porque el planeta se está sobrecalentando. Y ahorita están buscando disminuir 3 grados la temperatura del planeta. Son cosas muy interesantes y que nos atañen directamente como país. México es uno de los países, quizás seamos el 5º país en cuanto a especies y en cuanto a zonas boscosas. Pero lo que dijiste es muy cierto. El ser humano ahorita mismo está acabando con una selva que tenía muchas especies endémicas, pero hay que hacer un tren. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Yo no creo que nosotros vayamos a viajar en ese tren, porque va a ser de hiperlujo. Y quienes van a viajar, pues van a ser todos los extranjeros que vienen a vacacionar a Cancún, a Quintana Roo, a Yucatán, a la Riviera Maya. Yo no creo que me vaya a subir por el alto costo. Pero se están acabando esos equilibrios. Hay que tener en cuenta esto. Los recursos naturales, algunos los podemos renovar, pero hay otros que no se pueden renovar. El agua. En los años 70, en Puebla, teníamos agua todos los días, todos los años. Y mucha gente hoy habla al radio diciendo, no tengo agua. Y díganle a su papá o a Conagua que no tengo agua. Pero cuando tú le dices a esa persona, oiga señor, no lave su coche con la manguera, ¿qué te dicen? ¿Qué? Es mi agua, ¿no? Yo la pagué. ¿Se enojan o no? Sí. No es lo mismo repartir agua entre 250,000 habitantes a repartir agua en casi 3 millones de habitantes que ahora somos. Por supuesto que va a haber escasez de agua. Y aquellos que lavan el coche a manguera, lavan su patio con manguera, tienen una fuga de agua y la dejan hasta que no se les va a reparar su patio, no mueven un dedo, ellos son los que reclaman que tengan agua. El agua es una riqueza impresionante. ¿Alguien de ustedes sabe cuánto vale un vaso de agua? ¿Sí saben cuánto vale un vaso de agua? A ver, pregunta capciosa. No tiene precio. Cuando ya no hay agua, el señor Slim y ustedes tengan unos vasitos de agua, les va a comprar un vaso de agua y les va a decir, te doy toda mi fortuna, pero tengo sed. Y ustedes le van a decir no, porque en ese momento ustedes son los millonarios y ellos no se van a poder comer su dinero, ¿eh? Ni el dinero de 10,000 pesos le va a quitar la sed. Hay que cuidar el agua. ¿Por qué? Porque el uso de la manera en que lo estamos haciendo han ido agotando los mantos freáticos y las cuencas, los acuíferos. La extracción del agua de una reserva hídrica subterránea es más alta que la reposición de líquido. ¿Y por qué es más alta? Miren, mientras más ciudadanos seamos, más cantidad de agua requerimos. Pero dense cuenta de algo, que cada vez llueve menos. Entonces no hay una recuperación equilibrada. ¿Y por qué cada día llueve menos? Porque cada día hay menos árboles. Acuérdense que los árboles atraen la lluvia. Entonces,
Todo tiene una causa y efecto. Atendiendo este tipo de situaciones entre la recuperación y la regeneración y la extracción, debemos de cuidar, ser conscientes. Hay 3 grupos de recursos no renovables. Los recursos, renovables, pues sí, podemos nosotros volver a sembrar árboles. En algunos lugares, ¿sabían que Puebla es uno de los principales estados en el cultivo de pescado? Las presas donde se siembra pez y nacen pececitos, por supuesto. Eso se puede renovar. Los recursos no renovables, pues es el agua, principalmente, el petróleo, las minas, pero hay recursos que son inagotables. Estos 3, esta es una clasificación. Sí me gustaría que leyeran una obra o vieran una cuestión del día a día e hicieran una reflexión importante sobre nuestros recursos materiales. ¿Y por qué no? Una propuesta o un compromiso. ¿Qué harían ustedes desde su muy humilde situación como la mía? Somos de a uno, pero no importa que seamos uno, pero podemos iniciar el cuidado de lo que nos rodea. Ya no maten a las arañitas, sáquenlas y llévenlas a un lugar, a un jardín donde haya plantas. Ellas se comen los insectos y hay un equilibrio. Ya no maten lo que hay vivo, por algo existe. Háganse un compromiso. No sé qué opinen, pero sería interesante. Ay, ya son las 12. Ya nos picamos. Bueno, nos vemos de aquí 8 días. Ojalá pueda yo leer algunas de sus reflexiones. Es muy importante. Sobre todo ustedes, que como su palabra lo dice, pedagogía, en un futuro serán los guías de muchos niños, básicamente. Cuídense mucho, les deseo lo mejor y nos vemos de aquí 8 días. Hasta luego, profesor. ¿Esa reflexión será enviada al correo? Sí, Ok, gracias. no es obligatoria, sino es parte de esta materia de también crear conciencia de lo que estamos predicando, pues bien podemos empezar por algo. Que no se quede simplemente en algo que se dice. ¿Qué harían ustedes? ¿Ok? Sí, profesor, gracias. Buenas tardes. Gracias, profesor. Buenas tardes.